Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en este curso en el que estamos viendo o en el que hemos visto cómo construir nuestra propia aplicación Blazor Server con nuestra API y con un frontal de Blazor. En este contenido que estamos añadiendo hemos actualizado la base de datos, el motor de base de datos a SQL Server 2022, hemos actualizado nuestro Management Studio también, donde tenemos las diferentes bases de datos, y ahora nos toca restaurar la base de datos de nuestro curso en sí. Vamos a restaurar un .bat de la base de datos y simplemente tendremos que cambiar la cadena de conexión que tenemos aquí, y ahora pasa a llamarse de esta manera, el nombre que le indiqué cuando creamos la instancia, o bueno, mejor dicho, el nombre que nos mostraba al crear la instancia y que ni siquiera cambie. Entonces hay que irnos a nuestro proyecto de Blazor Server y recordar que quien conectaba a la base de datos era la API. El proyecto Blazor Server lo que era es un frontal que consumía nuestra API, con lo cual la cadena de conexión la tenemos que cambiar en appsetting.json. Simplemente basta con cambiar el data source, ¿vale? Nuestro origen. En este caso estamos haciendo autenticación Windows, es decir, autenticación integrada, con lo cual no tenemos que especificar un usuario de SQL. Si tuviéramos que especificar un usuario de SQL, pues tendríamos que modificar y dar permisos en los logins que tenemos aquí, ¿vale? Por un lado tenemos nuestra base de datos y por otro, digamos, la seguridad a nivel general de instancia, y tendríamos que indicarle qué usuarios pueden hacer login en qué base de datos. Si queréis, vamos a proceder a restaurar la base de datos, que es algo muy sencillo. Le damos aquí en bases de datos a Restore Database. Lo que sí es importante es tener una copia, ¿vale? El .back que voy a subir ahora, os lo dejo también como recurso para que lo tengáis disponible. En mi caso lo he extraído en Blazor, ¿vale? Es este .back, que es del cual os voy a dejar este mismo ficherito dentro de un zip por si lo queréis restaurar tal cual. En principio no debe darnos mayor problema. Y esto lo que nos va a restaurar, en principio ya lo he hecho correctamente, refrescamos, lo tenemos aquí, y esto lo que nos va a restaurar es todo lo que tengamos acá, todo lo que tenga que ver con la instancia de esta base de datos, las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados, si creamos algún trigger, los usuarios de esta propia base de datos, que en este caso tenemos autenticación Windows, pero tenemos aquí un usuario que lo debí utilizar para alguna prueba. No recuerdo si a lo largo de este curso os mostré autenticación SQL. Si queréis realizar autenticación SQL, aquí tendréis que, aparte de tener este usuario aquí, lo más rápido sería, como lo que hemos restaurado realmente es todo lo que cuelga aquí, nos faltaría en la parte de seguridad a nivel de instancia, logins, new login. Os lo cuento por si queréis hacerlo de esta manera. En nuestro caso tenemos autenticación Windows, ¿vale? Pero como he visto que tengo ese usuario ahí, que debe ser de alguna prueba que hice, o no recuerdo si en alguna parte del curso mencioné para qué se utilizaba ese usuario. Si vosotros veis la necesidad de crear ese usuario, me lo ponéis en comentarios y lo creamos. Pero simplemente sería aquí, autenticación de SQL Server, indicar el nombre del usuario, que podríamos poner cualquiera, la password, indicar si debe cambiar password en el siguiente login o no, forzar la expiración, en fin, configuraciones de seguridad, y luego en server roles el rol que le queremos dar, y aquí es donde viene el mapeo. Tenemos que mapearlo a nuestra base de datos, que esto lo que nos va a hacer es crearnos este usuario que tenemos aquí a nivel de base de datos también, ¿vale? Aparte del login, nos crearía el usuario aquí. Lo dicho, si estáis restaurando, quizá lo más fácil es borrar el usuario y volverlo a crear, porque lo que hemos recuperado con el .back es lo que cuelga de esta base de datos, pero no lo que tenemos a nivel de instancia. Si tenéis planificada pasar de un motor de base de datos a otro, quizá lo más conveniente es preparar script tanto para la parte de los logins de los diferentes usuarios como preparar script para los jobs. En el caso de tener job, esto tampoco tenemos un .back, con lo cual tendríamos que preparar un script para su creación. Normalmente la mayoría de jobs al final lo que ejecutan es procedimientos almacenados que hagan algo de una base de datos, pero si tenéis jobs un poco más complejos, que por ejemplo envían un mail después de hacer ciertas acciones, quizás sea conveniente prepararos un script en el caso de migración. Yo realmente estoy haciendo la migración porque tuve un problema con mi máquina y tuve que formatear, con lo cual ya he preferido actualizar al motor de SQL Server y voy restaurando las copias de seguridad de los diferentes proyectos y lo voy mostrando aquí por si os es de utilidad. Lo añado como contenido gratuito a los cursos. Y bueno, vamos a probar si efectivamente todo lo que os he contado funciona. Para ello tenemos que iniciar tanto el proyecto de la web API, de la API alumnos,
como el frontal de Blazor Server que llama a nuestra API. Al play y nos debe levantar los dos proyectos. Tardará un poco, como siempre que estoy grabando, pero en teoría debe hacerlo. Vale, ya veis aquí pues que tenemos nuestro proyecto andando, tanto la parte de Blazor Server, el frontal, como pues nuestra API. Aquí da un 405 porque no estamos llamando a ningún método específico, pero si llamáramos a un método get desde aquí desde el propio navegador, un método get que no requiere autenticación, pues no lo debería servir. Para probar si efectivamente está funcionando, pues lo que vamos a hacer es logar y navegar un poquito por la aplicación. Quiero recordar que le puse una password sencillita y vamos a ver si efectivamente ha hecho login. Nos carga la lista de alumnos, nos carga la lista de cursos, nos permite modificar un curso, agregar precio, en fin, todo esto atacaba la base de datos, con lo cual pues está funcionando. Recordar que el camino era pues que llegábamos aquí a nuestra API, la API pues tenía un punto de entrada por el controlador llamaba al repositorio y posteriormente con todo lo que hemos manejado aquí en nuestra API, pues esa información pues se ofrecía al proyecto de Blazor y la vamos a ir viendo pues en las diferentes páginas a través de servicio. En definitiva, nuestro proyecto Blazor Server llama a la API y la API se conecta a la base de datos. Por eso solo hemos necesitado cambiar la cadena de conexión en el ficherito ppsetting de nuestra API alumno. Os voy a dejar el zip con el código fuente de este proyecto y os voy a dejar también un zip con la base de datos. En esta base de datos por si la queréis restaurar tal cual. Si queréis crearos un usuario específico de SQL para la autenticación en lugar de utilizar la autenticación Windows como tenemos aquí, pues el proceso es el que os he comentado. Desde aquí, desde la parte de security de login, desde fuera de la aplicación, desde fuera de la base de datos, pues creáis el login y lo mapeáis a la base de datos que queráis crear acceso. Esto lo que puedo hacer es crearos aquí un usuario. En mi caso tenía este aquí, debe ser de alguna prueba o de un contenido que diéramos en la parte inicial del curso, pero que ahora mismo no se está utilizando, por eso no voy a crear la parte de login. Pues en el caso de que queráis utilizar autenticación de SQL Server en lugar de autenticación Windows, pues simplemente creáis aquí el login y eso va a crear aquí luego el usuario. Esa parte es la que se pierde en las migraciones, porque con los .back lo que estamos restaurando realmente es el contenido que hay aquí, no el que hay a nivel de instancia, ¿vale? No el que está al nivel de esta parte. Con el .back restauramos pues esta base de datos, por ejemplo, cada uno con los datos concretos, pero no restauramos pues esta parte ni la de los jobs. Por eso, si tenéis pensado hacer una migración de base de datos, es conveniente prepararse script con todo esto antes. En mi caso me vi un poco forzado porque, bueno, pues tuve un problema con la máquina. Esto, como es simplemente para formación, pues no lo tengo redundado, simplemente las copias de seguridad, pero no lo tengo redundado ni nada por el estilo, con lo cual pues lo que estoy haciendo ahora es, una vez que he aprovechado para instalar el nuevo motor de SQL Server, pues ir actualizando los diferentes proyectos. Y nada, por el momento nada más que contaros, simplemente os dejo un zip con el código fuente y el zip con el .bat de la base de datos y nos vemos en siguiente vídeo. Bye bye, hasta luego chicos.